que quizás muchos ven todo este proceso del Consejo Nacional de la Magistratura. Vemos algunas críticas de la oposición, en este sentido de la Fuerza del Pueblo y del PLD, en cuanto a la conformación de este Consejo. Vimos que en las últimas reuniones el Consejo decidió salir de tres magistrados. En ese sentido, te voy a explicar en realidad. ¿De qué se trata? ¿Qué se trata? Explíquele a la gente también, que mucha gente no sabe el mecanismo de cómo se designa un juez y cómo el presidente que llegue puede ganar un presidente ahora y no puede quitarlo porque eso por un tiempo determinado. Explíquenos. Sí, fíjate lo que se está dando. Sí. Que yo mismo le he llegado al mismo presidente de la República y a mi hermano Antoliano algunos enfoques en ese sentido y el por qué, lo que yo llamo una rebelión de los jueces. Porque indiscutiblemente que existe una rebelión de los jueces. Lo que nadie ha enfocado es cuál es el quid del asunto. Fíjate, tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que es normal, lo que pasó recientemente es normal. Lo que siempre ha sucedido en el Consejo, que el Consejo se reúne, decide los jueces a evaluar, a hacer la evaluación a los jueces, y lo que entienda el Consejo, eso se cumple. Sí. Tal y como ocurrió, por ejemplo, en la última reunión del Consejo pasado ya, no en esta sesión de que estamos, fue en el año 2019. ¿Qué sucedió en el año 2019? Sí. Que pusieron los jueces que el gobierno entendía que debían de ir a esas cortes. 2019 estamos hablando 7 años. Que era el presidente Danilo Medina. Claro está. Pero yo quiero hacer algunos enfoques. Fíjate bien. Hay mucha crítica. Sí. ¿Por qué sucede? Que en esa reunión del Consejo del 2019, el gobierno anterior destituyó a 6 jueces. Hoy vemos que están gritando porque el Consejo destituyó a 3 jueces. Pero lo que se está dando al interno es lo siguiente. Todos conocemos de que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD mantienen un control de los jueces, del Poder Judicial, y sucede que se han planteado algunos cambios de acuerdo, todo estipulado, no hay ninguna violación, ¿de acuerdo? No hay ninguna violación, que ellos expresan que hay violaciones, no hay ninguna violación. Lo que hay una costumbre de hacerlo siempre como se ha hecho hasta ahora. Y lo que se está dando es, indiscutiblemente, tú sabes que yo nunca he comulgado con que se deje en la Procuraduría a merced, sin un control del Poder Ejecutivo. No, y en la Junta Central Electoral, y en el Tribunal Constitucional. Póngame esa imagen, señor director, míralo ahí. Sí. Claro. Para recordarle a la gente que usted está hablando del Consejo Nacional de la Magistratura eso fue en el 2019, cuando Jean Alain era procurador de la República, era el presidente Danilo Medina, y el país recordará el ultraje. Ese fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaban evaluando a Miriam Germán, y todos sabemos qué sucedió con eso. Sí, entonces esa destitución de esos 6 magistrados durante el Consejo Nacional de la Magistratura en el gobierno del PLD, resulta que, como te había expresado, ahora se sacaron 3 jueces, pero sucede que lo que existe es un temor en los partidos de oposición, principalmente el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque indiscutiblemente que tienen el control del Poder Judicial. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen todo el control, porque son jueces políticos.
O sea, que salieron de la misma entraña de su partido. Eran miembros del Comité Central Ejecutivo, de la dirección política, o sea, altos dirigentes políticos los jueces. Que no se guardaron las formas. No, exactamente, sí. Pero ¿qué sucede? Que el artículo 178, 179 hasta 108, desde el año 1919, ¿no? Sí. En la Constitución, la modificación de la Constitución... 2019. Que está consignado todo ese proceso del Consejo Nacional de Magistratura desde el artículo 179, 178, 181, que es donde le da facultades al Consejo a evaluar los jueces. Una evaluación que va sobre el desempeño de sus funciones, sobre su hoja habitan, o sea, su currículum vitae. Sí. Entonces el Consejo analiza si ese juez a evaluar reúne las condiciones o están dadas las condiciones para que ellos puedan continuar. O sea, que es opcional. Tanto lo pueden mover, lo pueden quitar o lo pueden dejar sin funciones. Y eso es lo que ha sucedido ahora mismo. Pero si tú te ves, además de eso, que esa lucha de poder de esos partidos de oposición es que no quieren que saquen ninguno de los jueces que ellos pusieron. Entonces quieren mantener sus jueces en servicio, en funciones. Y esa parte es lo que ha conmovido a las críticas de estas dos organizaciones políticas. Pero recordemos también, tú sabes que yo he mantenido una posición con respecto a que el Ministerio Público, tú sabes que indiscutiblemente el Ministerio Público, ahí no hay en la Procuraduría, por decirte, ni un mensajero pertenece al Partido Revolucionario Moderno, ni un mensajero, ya que todos fueron nombrados por el PLD y por la Fuerza del Pueblo, incluyendo a los procuradores. Incluyendo a Miguel Vargas Maldonado, sí, que también tenía cierto tipo de cuota cuando se realizó el pacto de las corbatas azules. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el PRM no tiene ningún representante en el Ministerio Público. El Ministerio Público entero, el 100% del Ministerio Público, son dirigentes políticos de las Fuerzas del Pueblo y del PLD. Cosa que yo me he opuesto. Desde el mismo nombramiento de Miriam Germán, yo me opuse. Mira que yo estimo mucho a Miriam. Yo me opuse a que dejaran el Ministerio Público en manos del PLD y la Fuerza del Pueblo, porque esto es inconcebible. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, había advertido al Consejo Nacional de la Magistratura que la evaluación de los magistrados Pilar Jiménez, Manuel Alexis Ritt y Moisés Ferrer no significa un concurso de oposición ni un agotamiento del periodo que constitucionalmente deben permanecer un juez en ese cargo. Dice estas instituciones que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene la facultad para hacer una evaluación y tomar decisiones de cambiarlo o no cambiarlo. Dicen... ¿Qué te opinas? Eso me crea risa. Sí. Porque lo que se está haciendo ahora es lo mismo que siempre se ha hecho. El artículo 181 de la Constitución de la República expresa sobre las evaluaciones de los jueces, evaluaciones de desempeño, sí, y determina tiene la facultad, claro, oye, o dejarlo que continúe, o sustituirlo, o hacer un concurso. Entonces yo no sé por qué hay instituciones, claro está, ya te dije lo que se da a lo interno de las instituciones, sí, ¿verdad que sí? Que es el interés de que ciertos jueces permanezcan en su puesto, porque les pueden responder a alineamientos políticos de la oposición. Y Luis eso lo ha cambiado. O sea, Luis no quiere un poder judicial que sea anexo a los partidos políticos. En este sentido, la decisión tomada por el Consejo de la Magistratura es, oye, siempre es lo que se ha hecho, poner y lo del 2019. Y antes de eso. Porque cuando se hizo en el 2019 ya habían pasado 7 años de la primera oportunidad que se eligieron
porque recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura fue un pedimento del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando surgió la crisis del 2 más 2, con el Partido Reformista, que dicen que Balaguer me engañó, que coge tú adelante. Peña Gómez dijo, no, yo no voy a coger ningún do adelante, vamos a hacer nuevas elecciones, pero bajo esta condición, ahí se crea el 50 más 1 y el Consejo Nacional de la Magistratura. En un intento de José Francisco Peña Gómez de que procurar de que la elección de los jueces fuera lo más independiente posible, pero yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Existen jueces que no son de un partido o no son de otro? Sí, sí, claro está. Dentro del Poder Judicial hay jueces muy honestos. Sí. Hay jueces que su honestidad traspasa cualquier crítica, cualquier cosa. El consejo, lo único es que está infiltrado por políticos. Sí, entonces hay jueces, hay jueces que hay que quitarse el sombrero delante de ellos. Que no obedecen a ninguna línea política. Simplemente a la línea trazada por las leyes, por la Constitución, por la ética, por la transparencia, por la honestidad. Responden a eso. Póngame esta imagen que yo le envié, señor director. Ahí está varios de los actores políticos. Ahí tenemos a Mariano Germán. Mi compueblano. Que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Miembro del comité político, miembro declarado del comité político del PLD, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Póngame la otra imagen, señor director. Ahí está Radamés Jiménez, es un procurador también, claro, en el gobierno de Leonel, ese compadre de Leonel, fue procurador. No es que no sean magníficos profesionales, pero tienen ya una vinculación política definida. Póngame la otra imagen, señor director. El Jean Alain Rodríguez, del comité político del PLD, que hacía campaña, salía en una patana con una gorra morada, siendo procurador. Entonces, no se parece en nada, magistrado, a lo que está intentando hacer el presidente Luis Abinader. Sí, porque fíjate lo siguiente, como te dije, el artículo 181 de la Constitución expresa textualmente que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunirá 7 años. O sea, los magistrados duran 7 años. A menos que cumpla 75. Sí, pero ya para el Consejo. Sí. Para el Consejo. Si ya, por ejemplo, fueron 19, actualmente ya son 7 años que tiene los actuales jueces. Faculta a las evaluaciones. Esas evaluaciones determinarán de acuerdo a los criterios, de los integrantes del Consejo, si lo remueve o lo puede confirmar. Entonces, en este aspecto, todo lo que se ha hecho, y es que queremos hacer hincapié, todo lo que se ha hecho, este Consejo Nacional de Magistratura lo ha hecho primero dentro de la costumbre, porque existen algunas cosas que están cocinadas en la misma Constitución, que dice que cuando remite a la ley complementaria, entonces la ley complementaria no está elaborada. Sí. Entonces de ahí hay que ha surgido, pero fíjate bien, ahora ellos lo ven, ahora ellos lo ven, pero antes no lo veían. Esas mismas críticas de la FINJUN, pero lo dicen ahora, pero eso siempre se ha hecho, o sea, es una costumbre. Claro está, yo soy partidario de que hay que hacer algunas modificaciones en este aspecto. Pero era costumbre. O sea, lo han hecho, lo hicieron claro el PLD, aunque ahora existe el PLD y la Fuerza del Pueblo, pero antes era uno solo. El PLD, porque la misma Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD. Todo el tiempo se hizo por 2 ocasiones, cada 7 años. Lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, que convocó el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir y nombrar a jueces que fueran, no que se suponía que eran del PLD, que eran abiertamente miembros militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Póngame esa imagen que yo le envié, señor director, ahí, para que podamos ver donde usted expresa, y también el ingeniero Ramón Alburquerque, que dice, lo correcto es, ahí está, ese es usted, dice, Juan Rosa, la lectura es simple.
Leonel y Danilo tienen el total control de todo el Ministerio Público, pero no quieren perder el poder judicial. Que se entienda, es un mensaje que usted le envía, sí. Usted ahí etiquetó a Antoliano Peralta y al magistrado Eddie Olivares. Claro, eso mismo que yo... Mira la otra cosa que dice ahí, eso dice Ramón Alburquerque. Lo correcto es que si la justicia no funciona en República Dominicana porque protege a los corruptos, y ella misma es corrupta, dice Ramón Alburquerque, claro, en manos del PLD y la Fuerza del Pueblo, el PRM a la cabeza de la presidencia del país, que escoja a los miembros del Ministerio Público y de las Cortes para que se apliquen leyes sin miramiento. Eso es lo que dice Ramón Alburquerque. Ese siempre ha sido mi planteamiento. Sí. Ramón Alburquerque, como ya tuve, mantiene siempre una línea estratégica, una línea política de la situación, es lo que mejor conviene al país. Yo siempre he abogado porque Ramón Alburquerque el gobierno necesita tener a Ramón Alburquerque. Sí. Como un referente ético, claro, y profesional. Claro, profesional, un gran técnico, un gran especialista, sí, en materias, por ejemplo, de energía, que el especialista más grande que no tenemos aquí en energía es Ramón Alburquerque, una gran figura, una autoridad en cuanto a energía, Ramón Alburquerque. A veces yo he solicitado, he sugerido al presidente que una figura como Ramón Alburquerque, nosotros no podemos darnos el lujo de tenerlo fuera del gobierno. Marginada. No podemos. ¿Cómo nosotros vamos a tener a Ramón Alburquerque que fuera del gobierno? Se habla de que el presidente quiere blindarse, en el mismo sentido que se aplica a cuando Leonel y Danilo pusieron los jueces a su favor, de que el presidente Luis Abinader quiere poner también gente a su favor para blindarse en los próximos años, teniendo mayoría en las altas cortes del país. ¿Es así? Mira, no es así. Luis no tiene ningún temor, como dice, de que quererse brindar. Lo que hay que organizar el Consejo Nacional de Magistratura, el Poder Judicial. Indiscutiblemente que la mitad, el 50% de los jueces del Poder Judicial son dirigentes políticos, responden a la línea política del PLD, de la Fuerza del Pueblo, como responde todo el Ministerio Público. A la Fuerza del Pueblo, todo el Ministerio Público pertenece a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Entonces, esa situación no se puede permitir. Ya yo creo que el presidente de la República, ya ha visto esta situación de que no es posible que continúen dirigiendo el Ministerio Público, pero no es posible que continúen también dirigiendo, y es ahí su protesta, dirigiendo el Poder Judicial. Yo creo que debe de haber un Poder Judicial apolítico totalmente, porque nosotros no podemos creer que la gente son bobas. Pues tú no tienes ahí unos connotados dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, que son jueces, jueces con decisiones, y que responden a lineamientos políticos no del gobierno, alineamientos políticos de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Entonces ellos no quieren perder